Saludos a todos, bienvenidos. Vamos a revisar el tema 5 sobre el uso de herramientas web en los temas de capacitación. Bien, vamos a revisar qué son esto de las herramientas web, versión 1, 2, 3, 4, y su relación con la realidad actual y algunos temas como las redes sociales como un espacio de aprendizaje. Este es un tema que en otros países se desarrolló en el 2012, tuvo una fuerza súper grande. En el caso del Ecuador fue más por asuntos de la pandemia que por otra cosa, pero estamos creo que todos subidos ya en esta nueva realidad. ¿Qué significan las aplicaciones web y qué recursos de base colaborativa y conocimientos podemos desarrollar a través de redes y lenguajes colaborativos? Ustedes aquí van a ver unas láminas tal vez un poquito más cargadas. La idea es que ustedes tengan, como se les entrega láminas también, los contenidos que nos ayuden a explicar un poco más este tipo de actividades. Bien, y todos ya conocemos el tema de las redes, no hace falta definirle. Estas han generado un proceso de democratización en cuanto al acceso de información, en cuanto a la elaboración de contenidos. Sí, y lo que sí debemos considerar es que no toda la gente que desarrolla Internet son especialistas y por tanto vamos a tener conocimientos científicos y también falsedades o fake news que les llaman también ahora, es un nuevo lenguaje que se utiliza, ¿ya? Y estas están relacionadas con los servicios de Internet, ¿ya? Y que no es necesario ya tener instalado un software como era antes, sino que estos pueden ser utilizados directamente en línea. Entonces, es muy importante tener esta consideración inicial para quienes están en esta transición, pero ya quienes son, en este caso, usuarios digitales, ya son nacidos dentro del tema digital, para ellos esto no tendrá posiblemente ninguna importancia en los nativos digitales. Bien, ¿cómo explicar esto muy rápidamente? Teníamos una web cuando recién inició, alrededor de los años, fines de los años 70, sí, en la que básicamente había una web estática, había una persona que administraba esa web y los usuarios. No había ninguna interacción. Luego apareció una versión web 2.0 en la que ya había una web ya no estática, sino dinámica. Había una comunidad y esta se conectaba por algún medio en particular. Pero era restringida al número de usuarios que participaban, sí, a través de diferentes tipos de aspectos y obviamente había un administrador. En la web 3 ya hay un contenido y un desarrollo multimedia. Esta ya tiene que ver mucho con las estadísticas, con el comportamiento del usuario y las formas en las que uno puede acceder a la web son las que conocemos ahora, Smart Apps, responsive, es decir, ustedes abren el teléfono, abren la computadora y siempre les da dimensiones que les permiten interactuar con las actividades. Existe lo que se llama una web semántica, inteligencia artificial, en la que ya tenemos determinado tipo de formas en las que las personas conocen qué nos gusta, qué nos disgusta, y si consultamos algo en la web, automáticamente nos comienzan a llegar ofertas de muchos servicios que tenemos. Sí, y la web 4.0, que es una web que yo diría que está desarrollándose, como todo lo que pasa en la evolución, en la que todos estos usos de información también ya han pasado a ser sistemas autónomos, holográficos, y se conoce más como el Internet de las cosas. Es decir, ya no solamente es una red, sino de qué manera yo puedo administrar mi casa a través de la web, qué herramientas o qué útiles focos, a diferencia de lo que era antes, ¿no es cierto? Redes de seguridad, sistemas de información, todo puede ser administrado justamente a través del Internet de las cosas. Y eso en aplicaciones también empresariales. Hablamos de gestión de inventarios, gestión de ventas, gestión de clientes, y eso también ha permitido que existan lo que se denominan ahora los nómadas digitales, personas que pueden trabajar bajo una lógica empresarial desde cualquier parte del mundo. Y tenemos profesiones nunca antes vistas en los periodos anteriores de estas versiones web, pero que nos ayudan justamente a contemplar la vida de un modo diferente.
Entonces la web, que es la que nos vamos a concentrar, la versión 4, es un término que va acuñando para movernos de una web que se denomina ubicua. Ubicuo es aquello que está presente en todas partes al mismo tiempo. Yo puedo abrir mi teléfono y puedo revisar unos archivos y muchas otras cosas más, o puedo tenerles en la nube, que es una característica que tenemos ahora. Ya, y básicamente esto nos ha permitido unir las inteligencias, tanto de personas como de las cosas, para que éstas se comuniquen y generen procesos de toma de decisiones. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora, muy rápidamente expresada. Sé que personas que manejan tecnología podrán hacerlo de mejor manera, ¿sí? Algunos ejemplos que nosotros podemos colocar son, y que estamos siendo objeto en este momento, pueden existir canales sincrónicos, ¿no? Comunicaciones conectadas simultáneamente, por ejemplo, el Netflix, con unas cuentas, cada uno en la casa puede ver su propio programa, ¿sí? Y no era como antes que teníamos el cable en donde cada uno tenía, o la familia estaba, tenía que ver determinado tipo de programas. Eso ya se ha acabado. ¿Ya? Y los canales en su gran mayoría son asincrónicos, ya que no es necesario que estén conectados simultáneamente. Sí, estos pueden ser unidireccionales, bidireccionales, multidireccionales, ¿sí? Cerrados o multidireccionales abiertos, y cada uno puede tener su propia connotación. El uso de estas tecnologías digitales es el que nos permite, por ejemplo, colgar un curso en la web que sea virtual o que sea telepresencial, y hay muchos mecanismos con los que podríamos manejarnos bajo esa lógica, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esto, no es cierto? O las potencialidades. Básicamente que tenemos un espacio social horizontal y rico en fuentes de información. Ustedes pueden ver en el ejemplo todo lo que podemos ahora tener conectado, ¿sí? Bajo esas lógicas, ¿sí? Y todos estos constituyen fuentes de información, canales de comunicación que facilitan un aprendizaje más autónomo y permiten una mayor participación de actividades grupales. Por ejemplo, ahora una consulta de cómo bajarme un archivo, cómo cortar un archivo, yo la puedo hacer por YouTube, y temas tan importantes como manejo de un software, un aplicativo. Tenemos millones de tutoriales como para nosotros poder comprender. Entonces, eso de que no sé, no supe, no sé cómo, prácticamente también estaría pasado de moda. Y esa visión es la que también esperan los participantes, que generalmente son más jóvenes, de los profesores, ¿sí? Y esto es que los materiales que ellos utilizan o que elaboren, sean individuales o grupales, sean compartidos y a su vez puedan ser comentados de manera sincrónica o de manera asincrónica. Estoy tratando de describir la realidad que ya estamos viviendo ahora. Eh, ¿Qué espacios son los que tenemos bajo esta aplicación? Básicamente, los espacios vendrían a ser los espacios online, que nos permiten hacer almacenamiento, clasificación, publicación, difusión de contenidos textuales y audiovisuales, a los que luego todos pueden acceder o con las limitaciones del caso. Del mismo modo, se han desarrollado y han mejorado las competencias digitales, desde la búsqueda, selección de información, el proceso para convertirla en conocimiento. Tengamos en cuenta que el dato no es conocimiento, el conjunto de datos sí vendrían a ser información. Como tales, el conjunto de informaciones, conocimientos y la toma de decisiones vendrían a ser las estrategias que manejan las organizaciones. A su vez, esto nos va a proporcionar entornos para el desarrollo de redes, ¿sí? Y de docentes que vamos a estar interconectados sobre temas educativos o temas que nos particularicen, como por ejemplo las profesiones y las actividades que están dadas por esas profesiones. Entonces, el conocimiento ahora es universal, está en todas partes, pero sabemos, tal vez la diferencia anterior es que debemos saber de dónde tomarlo y cuáles son fuentes que sean positivas y qué fuentes nos van a servir para mejorar este proceso o la organización. Esto implica una formación y una actitud favorable por parte del profesorado, por parte de los instructores, ya que debemos nosotros, me estoy singularizando también, debemos sentirnos seguros de utilizar la tecnología en nuestras actividades didácticas, y para ello tenemos que desarrollar
competencias digitales, al igual que ya lo han desarrollado los estudiantes, ¿sí? Que muchos de ellos ya nacieron con esas tecnologías bajo el brazo. También debemos desarrollar competencias didácticas, es decir, aplicar modelos en el uso de aplicaciones, por ejemplo, web, contextualizadas a los alumnos y con los objetivos educativos que ellos perciben. Es decir, la educación debe estar orientada hacia lo que las personas quieren, desean desarrollar y no necesariamente hacia lo que yo quiero transmitir. Que habrá casos que sean así, pero muy pocos en verdad respecto a la necesidad que tienen las personas. Es decir, deben estar enfocadas en la demanda antes que en la oferta. Esto implica que tengamos para desarrollar todos estos aspectos reglas claras que regulen la utilización de estos recursos. Por ejemplo, antes nos mandaban a hacer una consulta, les hablo por mi realidad en el colegio, y había que consultar 5 libros, y en esa época uno podía sacar copias, pero no había el libro en disponibilidad o no estaba en línea. Entonces, seguir manteniendo esa visión de que quieren ustedes que el alumno haga un resumen de 5 libros con las tecnologías actuales no tendría sentido. Lo que nosotros podríamos es que haga una investigación en la que consideren 20 libros, 15 libros, 25 libros, y el resumen que ahora lo puede hacer la inteligencia artificial no sería muy dable. Lo que tendríamos es que generar o que se hagan interrelaciones entre textos, entre contenidos, ¿ya? Y que los alumnos puedan utilizar este tipo de herramientas como la inteligencia artificial, pero con un sentido más real, más lógico y más aplicado a realidades específicas, ¿sí? Entonces, en lugar de usar las tecnologías en contra, debemos usarlas a favor. Por ejemplo, cuando yo hago preguntas a los alumnos y les digo, ¿qué es tal cosa? ¿Sí? Y nadie me contesta, les digo, pero por favor hagan uso del teléfono, consulten en el teléfono y denme 3 conceptos. Entonces, automáticamente la gente utiliza el teléfono, ya tienen los conceptos y ya no se quedan callados. Luego ellos siguen consultando y se dan cuenta que ese, que era el medio que les prohibían en el colegio, es el medio que más idóneo para tener una formación de adultos, o la formación andragógica, como se le denomina ahora. Entonces, esta debe utilizar tecnologías. Debemos hacer que la gente use el teléfono, que haga consultas en el teléfono, pero que no sean consultas diferidas, sean consultas en línea de ese momento. De tal manera que vamos a tener resultados mucho mejores, más satisfactorios para ellos y para nosotros, ¿sí? Y esto implica justamente tener esta actitud favorable para integrar tecnologías de información en quehacer docente. Ahora ya no debo pensar solamente el objetivo es este, el contenido es este, las láminas van a ser estas, el libro es este, sino qué material, qué tecnología, qué software, qué app voy a utilizar, ¿ya? O puedo recomendar para que ellos lo utilicen, pero la herramienta tiene que ser utilizada en clase, ¿ya? A diferencia de cómo pasaba antes, en las que medio el profesor explicaba, pero el alumno tenía que ir a aprender en la casa. Ya no tiene sentido ese tipo de capacitaciones a la fecha. Esto implica también el uso de recursos con base colaborativa, los ámbitos educativos, y esto nos va a ayudar a construir el conocimiento de una manera diferente a través de redes y lenguajes multimedia. Esto implica que existe una gama de sistemas de gestión para gestionar registros educativos. Los softwares han crecido mucho, ya, y existen varios sistemas cerrados y otros abiertos. En el caso nuestro, porque es un curso específico de formación de formadores, vamos a utilizar el MOOC. Ustedes tienen el significado, dice Massive Open Online Course, que permiten dirigir el aprendizaje de manera masiva, es decir, puede tener un alumno, puede ser sincrónico, puede ser asincrónico, puedo utilizar en este caso el MOOC, o puedo utilizar el Moodle como repositorio de un curso presencial, puedo utilizarle también como un medio de interrelación en un curso semipresencial, y con todas las herramientas de la virtualidad en un curso que sea virtual, ¿sí? Y que sea de naturaleza asincrónica. Entonces, las herramientas deben ser las adecuadas para cada uno de los elementos. En el caso de la EP-UNACH, todos los cursos van a tener como repositorio la plataforma, pero en un curso presencial se registrarán los deberes, tareas, foros, si es que fuera del caso, ¿ya?
pero no serán necesarios los videos, excepto si es que ese video va a ser una herramienta útil para que las personas puedan comprender el caso. Pero en un tema virtual, como el que estamos asistiendo ahora a este tipo de cursos, es necesario que desarrollemos también estas habilidades y que aprendamos a escucharle una pantalla y escuchar a una persona en diferido. Son habilidades que debemos ir desarrollando también ahora como parte de nuestro proceso educativo. Por ello, muchos educadores están tratando también de integrar las plataformas, ¿sí?, de redes sociales también con los procesos educativos. Este es un tema muy importante. Yo también les he colgado un artículo científico que trabajé con un amigo, ¿sí?, que fue publicado en España sobre el uso educativo, por ejemplo, del Facebook. Entonces, cada una de estas nos permite tener, ¿sí?, vínculos entre servicios, entre actividades, para crear ambientes de aprendizajes también virtuales. Estas técnicas se denominan Learning Management Systems, por sus siglas en inglés, y son un sistema de gestión de aprendizaje que permite a los estudiantes familiarizarse con las actividades basadas en la web por medio de una aplicación que puede estar instalada en un servidor o puede estar en línea, ¿ya?, y que controla sus actividades a través de las diferentes acciones que se hacen. Para poner un ejemplo, ahora con Facebook Live uno puede grabar una conferencia que queda grabada en una base de datos, pero que a su vez permite reproducirla tantas veces sea necesario y en un medio que es tal vez más conocido, más fácil de entender para las personas independientemente de su edad. Esta gran cantidad de recursos y técnicas que existen van a ser las fuentes de ejemplos interesantes para nuevas prácticas de enseñanza y nuevos métodos que cada vez deben ser de más fácil acceso para que sean aceptados en varios formatos. Entonces, también debe transformarse la forma de evaluación, ¿sí?, ya no solamente a través del contenido, sino a través del acceso a los medios. Es muy importante también definirlo. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Sí, las redes usadas más, o las plataformas más utilizadas con un dato, aquí le he tomado un dato que no era el preciso, del 2020, que no ha variado mucho, pero ha aumentado justamente. Facebook es una de las más utilizadas, YouTube, WhatsApp, Messenger, etcétera, Instagram y otras redes que nos permiten ver de qué manera las personas están teniendo esas relaciones. En cuanto a lo que son mecanismos, la población total, cuántos tenemos, cuántos utilizan celulares, cuántos utilizan internet, cuántos utilizan redes sociales, ¿sí? No solo concentrarnos en el número de personas que existen, sino, por ejemplo, que el 57.2 personas están utilizando estos medios, ¿sí? Teléfonos celulares tiene el 68% de la población. En este caso, usuarios de Internet son el 64.4% de la población, y los usuarios de, de software o de aplicativos multimedia están en el 59.4%, todo lo que nos da una pauta de que necesariamente tenemos que trabajar como facilitadores, como docentes, también en el uso de redes sociales. En cuanto a la adopción del Internet, aquí ustedes tienen los porcentajes. Aquí se nota también qué países son más desarrollados, menos desarrollados y qué usos se le dan. Entonces, también, como ahora tenemos la posibilidad de dictar un curso, no solamente en el Ecuador, sino en cualquier parte del mundo, también vemos el nivel de penetración como parte del elemento para analizar en cuanto a qué recursos multimedia nosotros podemos emplear para determinado tipo de acciones. Hoy es bastante común que un facilitador de clases en otro país, en otro idioma, ¿sí?, con diferentes usos de tecnologías, pero que están adaptadas a la realidad de los diferentes países y a los contextos en los que nosotros nos vamos a desenvolver como facilitadores. Bien, esta es la presentación. Les agradezco mucho. Vamos a tener también una evaluación de estas actividades.